Amigos, estamos en Paradigmas hablando del tema Atahualpa, la otra historia, con un investigador de la cultura incaica, cuyo libro he tenido la suerte, he tenido el honor además de leer, porque es un libro maravilloso, que es Atahualpa, el vergonzoso sobrenombre dado al último inca del Perú. Él es Alejandro Latorre y estamos justamente hablando con él acá, y hemos dejado pendientes, Alejandro, la explicación suya respecto al tema de Quito. Claro. Estamos viendo entonces de que si no existió Quito, ¿qué le dio Huayna Cápac a Atahualpa? No le dio nada. Pero entonces, ¿cómo podemos saber si verdaderamente existió Quito o no? Justo una vez que capturan a Atahualpa, se reparten el botín, hay un soldado llamado Sebastián de Benalcázar o Belalcázar. Él agarra resentido, se quiere ir, pero Francisco Pizarro lo nombra gobernador de San Miguel, de Piura. Pero estando ahí, escucha versiones de los cañaris, que es una etnia de Quito, en la cual le dicen que su tierra es igualito, que está lleno de oro, lleno de esto. Y Benalcázar, queriendo ponerse un nombre en la historia y ganar dinero, desobedece a Francisco Pizarro, deja eso y se va a buscar ese Quito. Que le habían contado. Claro, que le habían contado. Entonces llegan primero a Tumebamba, que está en Cuenca, y no encuentran el oro. Entonces le dicen que está más allá. Y justo cuando está ahí, aparece uno que le quiso quitar la gloria a Francisco Pizarro, que fue Pedro de Alvarado, que fue el que invadió, porque resulta que todos los que recibieron el oro del rescate de Atahualpa, algunos se iban millonarios a España. Entonces los que estaban en Panamá, envidiosos, veían pasar a los nuevos ricos y decían, nosotros también queremos. Entonces Pedro de Alvarado, que fue su capitán de Hernán Cortés en la conquista de México, que ya era gobernador de Guatemala, le entró la envidia y pidió al rey que si Pizarro estaba en el Cusco, quería el Cusco, él quería Quito, y le concedieron. Entonces él arma 10, dicen algunos 10 barcos con 500 españoles, algunos dicen más, algunos dicen menos, y se viene a conquistar. Si Pizarro agarra Cusco, yo me voy a Quito. Entonces, ¿qué pasa? Que él llega, justo en esa época, llega a un puerto que se llama Puerto Viejo, se interna por ahí y se pierde. De los 500 españoles, casi la mitad mueren congelados porque pasan por una serie de la geografía ecuatoriana, y al final llegan a un sitio en el cual, avisado Pizarro, manda a Almagro que funden un pueblo para tratar de contrarrestar esa invasión de Pedro de Alvarado. Entonces ellos fundan en el valle del Iribamba, que en Ecuador está en la provincia del Chimborazo, un pueblo que se llama Santiago de Quito, urgidos por esto. Cuando llega Pedro de Alvarado y ve que no hay los fabulosos tesoros que le habían dicho, ¿qué hizo? Almagro le convence y vende toda la flota por, en esa vez, 100 castellanos o 1000 castellanos, que no me acuerdo bien, pero era un buen dineral, y agarra calladito, le entrega a toda su gente y se va. Perdió su chasco Pedro de Alvarado. Sebastián de Benalcázar también quería más. Bueno, ¿qué hace Diego de Almagro? Toda esa gente que compró se lo lleva al Cusco. Entonces, Sebastián de Benalcázar escucha que está más allá en Quito. Entonces, durante 3 meses comienza a buscar Quito y avanza. Avanza por Cotopaxi, llega hasta Pichincha, que es actualmente la capital de Quito, y escucha y no encuentra tampoco Quito. Llega a los caras, que son los que le llaman ahora, a los caranquis, no hay. A la final se cansó de buscar y fundaron por segunda vez San Francisco de Quito, ya en lo que es actualmente en la provincia de Pichincha, en su capital, Quito. Entonces vemos que Quito no existió. Y eso de alguna manera rompe pues esa teoría de que Huayna Cápac dividió su imperio, ¿verdad? Sino que los españoles, miren, la captura del Inca no fue una batalla, fue una masacre, en la cual el Inca ingenuamente
acepta una invitación en la cual ya tenían la trampa hecha y lo matan. Es como que unas sarta de ladrones llegaron y se robaron y tienen que justificar. Usted ha visto que el que roba y el que mata nunca dice yo robé, yo maté, le echan la culpa a la víctima. Y aquí el que tenía que pagar toda la culpa era Atahualpa. Según los datos de su libro, usted menciona que en esa masacre se perdieron la vida de alrededor de entre 3.000 a 5.000 indígenas, ¿verdad? Entre hombres, mujeres, ancianos, niños, ¿no? Miren, vea, los españoles han magnificado todo esto. Usted va a ver que en algunos libros de los cronistas pelearon contra 100.000, otro dice 80.000, otro dice 50.000. ¿Pero qué querían ellos? Magnificar una batalla, que no fue batalla. ¿No? Entonces, pero para su mala suerte, hay gente que sí habló la verdad y el que hace Pedro Cieza de León es el que calcula que más o menos 3.000 personas fueron masacradas ahí por 168 españoles. Acá en el Perú, nosotros siempre nos preguntamos, ¿cómo pudieron 168 personas destruir un imperio de casi 12 millones de incas? Pero no es por la cobardía, no es nada de eso, sino que la realidad es otra. Los europeos venían con toda la tecnología europea. La culebrina, que es ahora que le dicen el cañón, el arcabuz, que era tipo fusil, la ballesta, traían una serie de armamentos que los incas no conocían. Que eran de alguna manera parte de todo el proceso de guerras que hubo en Europa, ¿no? Que claro. Se fueron perfeccionando el armamento para hacer más eficaces las batallas, ¿no? No solo eso, esa gente estaba curtido en batalla, tenían táctica de guerra. Pero los incas, ¿qué? Con su palo, que era una macana, su piedra que usaban con la honda, y esto que también nos meten por todos sitios, de que los incas usaban su flecha y su arco. No hay flecha y arco en la época incaica. Lo tenían los indígenas chunchos, sí, pero los incas no usaban arco y flecha, como los Pieles Rojas. Entonces, esto ha sido más bien un abuso de poder de los españoles de masacrar a esta gente. Lo que no se tiene en cuenta, y lo que yo también discuto, es que, mire, ve, el imperio incaico tiene su particularidad. Y una de las particularidades fue su aspecto moral, que vemos en todos sitios, a Masúa, a Maquella, a Mayulia, que algunos historiadores consideran que esa es una mentira, que no existió. Sí existió. O sea, el Inca en realidad aplicaba esos tres principios. Hay un texto, disculpe que lo interrumpa acá, pero hay un texto que usted también cita en su libro, de un relato, un testimonio que hace algún cronista, si no me equivoco, alguien que había visitado, había dicho, yo no he encontrado en este reino ni a una adúltera, ni a un ocioso. Es un texto interesante porque relata desde la boca de un español aquello que, el orden que encontró el imperio incaico, más bien. Ya, eso se trata de ¿cómo se llama?, de Leguizamo, Mancio Sierra de Leguizamo. Él cuando tenía 80 años le remordería la conciencia y ya se iba a morir. Y él hizo un testamento, se llama el testamento de Mancio Sierra de Leguizamo. ¿Quién fue Mancio Sierra de Leguizamo? Fue un español que cuando llegaron al Cusco fue el que se abalanzó sobre el disco del sol. Y una vez que lo tuvo, agarró en un casino y lo perdió. Por eso decían, vale un Perú, todas estas cositas. Este Mancio Sierra de Leguizamo, para callar su conciencia, hace ese testamento. Y justo como usted dice, él manifiesta. Nosotros los españoles vinimos a destruir un imperio ordenado, un imperio donde no había el robo, donde no había la miseria, nadie pedía limosna. Pero ¿qué pasa? El español venía con un espíritu de superioridad, él se creía una raza superior, y que los incas, porque traían la religión, decían que nosotros por ser de otra religión, ¿cómo le puedo decir? Paganos, merecíamos todo esto. Pero Mancio Sierra de Leguizamo, ese es un testamento bonito que a las finales los españoles también tratan de minimizarlo, pero sin embargo está escrito en las crónicas. Ahora que usted habla del tema del paganismo, en todo caso, recordemos además que fue un cura, ¿no? El cura Valverde, que usted también cita, el que dice cómo matar, ¿no? Es el que indica exactamente cómo matar en esa captura. Por Dios, son una de las cosas que me sorprendió mucho de su libro. Este es un texto que yo le encontré
Mire, ¿cómo es posible que el representante de Jesús en la tierra le dice a ese español, no metas, o sea, no trates de matar de costado ni hacia arriba, porque se puede romper la espada, mételo de frente? Entonces, ¿cómo una religión que dice ama a tu prójimo, no mates, le enseña? Por eso en ese texto el español dice, buen consejo de fraile. No sé, si vemos el aspecto moral de los incas y el aspecto moral de la religión católica que traían los españoles, hay una diferencia enorme. Los incas en realidad, ¿cómo se puede decir? Eran personas ingenuas, porque ellos no mentían, no robaban, no hacían nada, pero se encuentran con otra clase de gente que era diametralmente opuesta, ladrones, astutos de en lo peor. extremo. ¿No? Es como si esos 168 españoles fueran unos delincuentes y se van a un país donde unos chiquitos, claro, unos chiquitos, y le quitan el caramelo y ellos se dejan quitar. Claro. Por eso, cuando comienza toda esta invasión, hay incas que no sabían qué hacer. Algunos... Disculpe, y uno de ellos justamente fue que cayó en esta gran mentira, fue Atahualpa, pues, ¿no? En esta mentira, y de alguna forma eso de alguna manera condujo a su captura. Vamos a continuar conversando, Alejandro, luego de una breve pausa comercial a la cual tenemos que ir a continuación.